Cuando la temperatura baja, ríos y lagos se congelan. Para cruzar de un extremo a otro, uno puede hacerlo patinando, igual que una princesa de Frozen. Sin embargo, bajo el agua, bajo esta capa de hielo, la vida continúa. Los peces siguen nadando por debajo. Las algas, el plancton y todo lo que hay sigue ahí viviendo, aunque un poquitito aletargado. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver por qué cuando un río o un lago se congela, solamente se congela la superficie y no todo. Adelante. Pero antes de responder esta pregunta o de ir directamente, vamos a recordar un poco lo que nosotros veíamos en ciencias naturales cuando estábamos en la enseñanza básica o primaria, depende del país que nos veamos. Tenemos algo en estado sólido, como este squishy, por ejemplo, y tenemos algo en estado líquido. Una de las cosas que nos enseñaron en ciencias naturales en aquella época era que cuando estaba algo en estado sólido, sus moléculas estaban muy juntas, muy juntas, una junto a la otra. Y que cuando pasaba del estado sólido al estado líquido, es decir, se derretía, bueno, las moléculas se empezaban a separar, ya no estaban pegadas unas con otras, sino que estaban separadas. Por lo tanto, el líquido es menos denso que el sólido. Al menos, eso fue lo que nos enseñaron en ciencias naturales. Todo esto que acabo de decir hace 30 segundos respecto a que los sólidos son más densos que los líquidos, no se cumple en el agua. De hecho, aquí tengo un vaso con agua, obvio, al cual le voy a poner este hielito. Como ustedes pueden darse cuenta, el hielo flota sobre el agua, ahí. Y esto se debe a que el hielo es menos denso que el agua. Es decir, el agua líquida es más densa que el agua sólida, el hielo. Esta propiedad que les acabo de contar hace 30 segundos se conoce como dilatación anómala del agua. ¿Qué es lo que significa esto? De que el agua congelada como hielo, al pasar de sólido a líquido, es decir, al derretirse, en lugar de aumentar su volumen, disminuye y se contrae más todavía. O sea, su densidad aumenta. De hecho, esta propiedad nos dice de que el punto de mayor densidad del agua ocurre aproximadamente a los 4 grados Celsius. ¿Qué incidencia tiene esta dilatación anómala del agua que mencionamos recién? Muy simple. Cuando el lago se congela, se forma una capa de hielo. Si esta capa de hielo fuese más densa que el agua que está en las profundidades, lo que sucedería es que el hielo se tendería a sumergir, a ir hacia abajo, luego se congelaría la siguiente capa de agua hasta congelarse el lago o el río por completo. Pero esto no ocurre. Y de hecho, si ocurriera, no sería posible la vida en el agua. Porque cada invierno en las zonas árticas o antárticas, en el norte o en el sur, se congelarían por completo los lagos y los ríos, no pudiendo, por ejemplo, circular los peces, se congelarían las algas, el plancton y todos estos ecosistemas acuáticos que quedan aislados al congelarse la superficie del río o lago. De hecho, lo que hace esta capa de hielo que se pone sobre el resto del agua es una suerte de aislante térmico. De esta forma, el lago o el río se mantienen a una cierta temperatura, levemente por encima de los 0 grados, a lo mejor a los 1 o 2 grados, pero una temperatura suficiente para que la vida pueda seguir subsistiendo en las profundidades de este río o lago congelado. Pero bueno, la dilatación anómala del agua es materia de otro video dedicado exclusivamente a hablar de moléculas y partículas y todas esas cosas que nos vuelven locos en el colegio. Así que si les gustó este video, recuerden darle like si es que están en Facebook y suscribirse a esta página. Si lo están viendo desde YouTube, recuerden suscribirse también y darle like a la campanita para que reciban notificaciones cuando suba un nuevo video hablando sobre las cosas, sobre la ciencia que hay detrás de las cosas cotidianas
que están en nuestra vida. Bueno, eso. Muchas gracias y hasta la próxima.